¡Cucú, cucú! ¡Cucú, cucú! ¿Escuchaste el llamado? Es momento de encender los micrófonos, sentarnos a la mesa y platicar. Tu voz, mi voz y juntos digamos. Esto es Ecólogo en Acción. Bienvenidos nuevamente a un episodio más de Ecólogo en Acción. El día de hoy traemos otro tema bien chido, como siempre les digo en cada podcast, en cada capítulo traemos un tema bien interesante que son las energías renovables, y para eso invité a mi amiga, a mi madrina, como le digo yo, a mi madrina de trabajo, a Mirza Ojor, que aquí está. Y ya saben que yo nunca presento a los invitados porque me gusta que ellos digan lo que les interesa, que sepa el mundo de ellos. No va a ser que yo luego diga algo de más, ¿verdad? Así que, sin más preámbulos, Mirza, bienvenida. Muchas gracias. Aquí por primera vez siendo parte de tu programa. Siendo parte de este programa, Sí. que, oye, que al final del día es culpa tuya y del Ricardo, lo voy a decir, que este podcast exista, que esté vivo. No, pues qué bueno. Una buena influencia, Sí, por lo menos. una buena influencia, sí, no, Algo bueno. definitivamente me acuerdo mucho de esa vez que íbamos para Tastiota. Sí, era para Tastiota, ¿no? Sí, que iba el Ricardo con nosotros y que íbamos diciendo de estos temas y que muchas cosas más, ¿no? Que no vamos a entrar en detalle, pero sí. Mirza, cuéntanos, ¿qué es a lo que te dedicas? Pues yo soy Mirza Bujorque, soy ecóloga y me he dedicado los últimos 5 años de mi vida del campo profesional, especialmente en las renovables, la supervisión ambiental, la evaluación de impacto ambiental y pues eso, principalmente. Muy bien, excelente, Mirza. ¿Hace cuánto ya que eres ecóloga? Hace 5 maravillosos años. Pasan rapidísimo. Bien maravillosos, ¿no? Excelente. No. Oye, y cuéntanos, porque fíjate, esto no he tenido la oportunidad de preguntárselo a nadie, porque de hecho, a ver, me voy a poner a pensar, efectivamente eres la primera ecóloga invitada. Eres la primera ecóloga invitada, así que te vamos a hacer esta pregunta. ¿Por qué estudiaste psicología, Mirza? Ay, bueno, yo desde que era una niña siempre me sentí muy atraída por averiguar sobre los animales, las plantas, los climas, los libros de preguntas, de trivias del mundo, del planeta, cosas así. Entonces, ya cuando se acercaba la hora final, que muchos de nosotros tenemos que tomar una decisión que puede afectar el resto de nuestra vida, que es decidir la carrera que vas a estudiar, pues un conocido dijo que existía esta carrera y dije, mira, eso es algo que yo ya había leído antes y como que engloba todas esas cosas que me gusta o que me gustaría estar haciendo. Y dije, bueno, le daré un semestre de oportunidad de estudiar esto y si ya pues no me gusta, me voy a medicina. ¡Tracas! Y nada, pues mira, aquí estoy. Wow, esa parte de la historia yo no me la sabía, yo no sabía que habías entrado como para ver qué onda. Sí, era solo para ver qué onda al principio y luego ya me quedé. Era un semestre de prueba y me convencieron. Órale, vaya, eres de los casos de éxito de la carrera definitivamente, entonces. Qué buen trabajo de los maestros. Sí, de los maestros ahí me convencieron. Muy bien. Oye, ¿y cómo llegas a las energías renovables? Pues fíjate que fue una casualidad, la verdad. Fue totalmente una casualidad. Mi primer empleo formal como ecóloga se dio la oportunidad de trabajar en la supervisión ambiental de la construcción de un proyecto de energía eólica, que es la energía del viento. Y la verdad, un amigo me lo pasó, esa solicitud de empleo, y dije, bueno, yo soy ecóloga, vamos a aplicar. Y sí, me llamaron y a los 3 días ya estaba en un pueblito alejado de la civilización, pues haciendo cosas de ecóloga en un parque eólico.
Vaya, Sí. vaya. Oye, replicaste ese modelo porque ahorita que les decía que es mi madrina de trabajo, prácticamente eso hiciste tú conmigo. O sea, yo entré en el mundo de los parques solares porque les cuento que aquí Mirza pues fue quien me contrató porque tenía zapatos de casquillo, recuerdo perfectamente. No, no lo digas. La No. seguridad es primero. No, sí, claro, claro, definitivamente. Una historia que después contaremos en un detrás de cámaras de este podcast. Ay, no. No, pues sí, fíjate que después de eso duré buen rato también en las energías renovables. Pero hablemos de energías renovables. Primeramente, ¿puedes definirnos qué son las energías renovables en tus palabras? Sí, las energías renovables son aquellas que se producen de fuentes que no se van a acabar. Así si lo ponemos muy fácil, son las que se Sencillamente. producen de algo que no se va a acabar, que no tiene fin, que se puede seguir renovando, como dicen, ¿no? Entonces podemos encontrar que la energía del sol, por lo menos todo el tiempo que duremos nosotros como seres humanos y raza humana, no se va a acabar, no se va a extinguir. Entonces es una energía renovable. El viento también, la fuerza de las mareas es otro tipo de energía renovable. Y los biocombustibles también son una energía renovable porque pueden seguir creciendo las plantas. También la energía geotérmica, que es una muy poco conocida, que es la energía del centro de la Tierra. Esa tampoco se va a acabar, no por lo menos en el tiempo que dure la raza humana. En lo que nos queda, ¿no? Entonces son energías todas renovables porque no se acaban. Muy bien. Cuando se habla de energías renovables, muchas veces se habla, o bueno, por lo menos en todo este tiempo que yo también me he involucrado con el tema, se habla de la solución mágica y maravillosa del mundo para no contaminar, para pues obtener un poquito de mejoras en el medio ambiente, ¿no? Pero digo, tú y yo que hemos estado de lleno en este tema, sabemos que no es del todo cierto, ¿verdad? O sea, si bien sí tienen sus beneficios, también tienen sus contras. Entonces, en grandes rasgos, empecemos. ¿Qué contras piensas tú que tendría? Bueno, si me permites, yo empezaría primero por los pros. Bueno, dale. Pues, O sea, la yo quería energía- empezar por lo malo y terminar por lo bueno, pero dale. No, la energía renovable sí se vende como la forma de la solución a todos nuestros problemas de cambio climático, por ejemplo, de la contaminación y del abastecimiento de energía pues de las sociedades, ¿no? De toda nuestra necesidad de consumo energético. Y sí, o sea, efectivamente yo soy una fiel creyente que es parte de la solución. Sin embargo, creo que ahí hay una confusión. No son la única solución a todos los problemas ambientales. Se requiere un manejo integral de todo el ecosistema humano, si lo podemos llamar así. Las energías renovables tienen que ser ahora sí que la solución la solución de muchas de nuestras demandas de energía tienen que venir o proveer de energías renovables, es decir, de energías más limpias de las que estamos actualmente consumiendo. Y bueno, si pasamos a la verdad, o sea, aunque son tan necesarias para la transición energética, eso que llamamos transición energética, efectivamente tienen algunos contras. No todo es totalmente verde y bueno con las energías renovables. Hay algunos impactos ambientales y sociales que se deben de considerar antes, durante y después de implementar estos proyectos. Muy bien. ¿Eh? Ah, yo pensé que ibas a decir algo más. Mira, yo sinceramente, cuando hablamos de energías renovables, yo soy fiel creyente como tú, ¿no? Que es una parte de la solución, ¿no? Pero, ay, no, a la vez, yo me acuerdo que cuando estuve en uno de los proyectos que me tocó desde la parte del desmonte, ¿no? A la torre, no sé, la parte del desmonte, yo lloro, todavía veo los videos, ¿no? Y lloro, ¿verdad? Entonces, por eso justamente, ¿no? O sea, la parte bonita de sí van a proporcionar, pues, un beneficio, pero ¿qué crees que nos hace falta para como remediar un poco esta parte de la contra que tiene, ¿no? Que en mi punto de vista es yo siento que nadie ha pensado en qué va a pasar cuando los proyectos terminen. O sea, ¿qué vamos a hacer con todos los residuos que van a generar los proyectos, ¿no? Porque hasta la fecha yo no he visto algo, no he visto un plan de decir, bueno, en tantos años pues van a salir tantos paneles, tantos metales, tantos
metales de litio o fregaderas y medias. ¿Qué faltan? O sea, para que ahora sí que estos proyectos, que en realidad sí pueden tener un potencial de sostenibilidad, sean más sostenibles. Pues es una excelente pregunta porque es exactamente lo que yo en mi trabajo intento ahora sí que implementar, demostrar y hacer, bueno, socializar con las demás personas. Es que efectivamente las necesitamos, las energías renovables, efectivamente tienen impactos negativos y creo firmemente que con una correcta planeación y gestión de los impactos ambientales y sociales, estos proyectos pueden disminuir casi a cero su impacto negativo y aumentar totalmente su impacto positivo, los beneficios que va a brindar a la sociedad. La pregunta que tú haces es una muy buena pregunta, es una pregunta que se hace cada vez que se realiza uno de estos proyectos, especialmente los proyectos de energía solar, que bueno, no lo dijimos ahorita, pero aunque el sol es infinito y nos llena con su luz y su energía todos los días y vuelve a salir todos los días y hay días que hay sol exagerado como aquí. Como aquí en estos últimos días, ¿no? Sí, como aquí, y hay otros días que pues se oculta detrás de las nubes y tal. Esta energía, a pesar de ser tan constante y existente en todo el planeta, requiere, al momento de la tecnología actual, necesita una gran área, una gran superficie para poder producir una cantidad considerable de energía que valga la pena toda la inversión de la construcción de un proyecto de este tipo. Entonces, como lo mencionas, ¿no? Se necesitan un montón de paneles solares para producir cierta cantidad de energía eléctrica. Y actualmente en México, la legislación de nosotros nos indica que para que un proyecto de este tipo sea aprobado, antes el promovente, la persona física o moral que está creando desarrollando el proyecto, necesita demostrar que ha cumplido con ciertas medidas de mitigación de los impactos de estos proyectos. Y una de esas es esta que tú muy inteligentemente traes a la mesa, que es qué va a pasar con todos esos residuos cuando ya no sirvan. Los promoventes, los desarrolladores de estos proyectos, por ley en México, tienen que demostrar que tienen un plan de manejo final de estos residuos. Claro, que aquí ahora suena muy bien, ¿no? Claro, por ley tú tienes que tener tu plan de manejo y destino final de los paneles solares que ya no sirvan. Pero en la realidad es que los paneles solares y los proyectos solares son tan nuevos que todavía en el mundo no hay un parque solar que ya no sirva. O sea, no tenemos el ejemplo en el mundo de un parque solar que ya no sirva, pues que sus paneles ya estén caducos, que ya lo tengamos que desmantelar. Entonces, actualmente en ninguna parte del globo hay un ejemplo que diga, esto es lo que debemos de hacer. Entonces, ahora actualmente como estamos en México y en todas partes del globo, es que, bueno, más o menos sabemos cómo vamos a destinar finalmente estos residuos, más o menos sabemos que vamos a reciclar ciertos componentes del panel, sabemos que vamos a demoler y a utilizar en otras cosas otros de los componentes, y pues sabemos que varias partes de los componentes de los paneles terminarán lamentablemente en los vertederos, en los basureros, a menos que la tecnología, que creemos firmemente que sigue avanzando a pasos agigantados, exactamente, que la tecnología vaya evolucionando a la par, para que cada vez menos de los componentes de los cuales están formados los paneles solares y todas las estructuras que llevan los proyectos solares, cada vez menos terminen en los basureros, ¿no? Y cada vez más de esos componentes se puedan reciclar, reutilizar, y con menos energía y menos agua. Oye, Mirza, y en materia, pues, ahorita lo decías, ¿no? O sea, hay un plan, ¿no? Y al final del día todo está bajo la ley, ¿no? Y creo que algo que da mucho de qué hablar en las energías renovables es nuestro querido presidente Andrés Manuel López Obrador, ¿no? O sea, eso es tema de conversación. Mira, aquí podemos dar 2-3 horas conversando de eso, ¿no? Entonces, justamente ahorita previo al podcast, a empezar a grabar, platicábamos un poco de las cosas que están pasando ahorita recientemente, ¿no?
Pero, ¿cómo afecta la jugada de todos los cambios que ha hecho Andrés Manuel López Obrador a las energías renovables desde tu punto de vista? O sea, realmente todas las reformas que se están haciendo y todos los cambios en la ley que se están haciendo, ¿realmente tú crees que están beneficiando o están perjudicando a México? Tracas, ¿eh? Bueno, mira, es que... Todo eso aquí desde el punto de vista humilde de cada uno, Sí, ¿no? claro, y a título personal. Claramente hemos visto en los últimos 5 años que hemos como país visto un retroceso, y un retroceso que podemos decir mayor, grande, importante, en el desarrollo de las energías renovables en el país. O sea, lamentablemente, como decía ahorita, yo creo firmemente que las energías renovables son y serán parte de la solución de nuestros problemáticas globales ambientales. Tienen que ser parte de la solución y, como dije, se tienen que planear de una forma inteligente, se tienen que manejar todos los riesgos y todos sus impactos para que sean lo más sustentables y que provean todos los beneficios que deben de proveer a la sociedad. Sin embargo, a veces la ciencia no es suficiente para resolver los problemas. Hace falta, además de tener la solución, la voluntad de querer implementarla. Y esto es algo que hemos visto que pues está fallando esa voluntad de querer implementar las energías renovables. Y esta falla en la voluntad política la hemos visto como un retroceso, especialmente en los acuerdos que ha firmado México a nivel internacional con los demás países del mundo para tratar de frenar las emisiones de efecto invernadero que están causando el calentamiento global, que hemos sentido literalmente. Con rigor, ahora sí que el que diga que no existe. Sí, ahora la verdad es que las personas que crean que no existe necesitan salir un ratito a las 12 del mediodía. Por favor. Para darse cuenta de que no, el cambio climático está aquí, está avanzando de una forma más fuerte, más acelerada de lo que siquiera se estaba preveyendo. Y vemos que la voluntad política, en vez de avanzar, ya no digamos al mismo ritmo que los problemas, en vez de avanzar en esa dirección, está yendo en la dirección contraria. Contraria en la forma de refinerías, en la compra de más refinerías, en mayor inversión a los petróleos, en mayor inversión a las energías fósiles, que como su nombre lo indica, pues ya están en el pasado y allá deberían quedarse. Es importante mencionar aquí que según los últimos estudios, un estudio de hecho que estaba leyendo hace apenas unas semanas, dice que si ahorita mismo todas las concesiones de gas y petróleo que existen en el globo se explotan, solo las concesiones que ya están aprobadas a nivel global se explotaran, no solo superaríamos los 2 grados de aumento en la temperatura global, sino que llegaríamos a los 3 grados centígrados. Y los más tatemados y muertos del mundo. Quiero hacer una comparación un poco burda, pero los 3 grados centígrados sería un escenario así como, si quieren imaginarse algo, imagínense el día después de mañana. O sea, es una situación muy crítica, que no es en unos años de que, cuando ya estemos viejitos y nuestros nietos, no. Es algo que estamos viviendo ahorita y que vamos a vivir y vamos a sufrir las personas que estamos ahorita escuchando este podcast. Entonces es necesario más voluntad política, porque los pasos que se han estado dando van en el sentido contrario, y es muy importante que haya más participación ciudadana para forzar esa voluntad en la dirección adecuada. Que de hecho, si quieren más motivación para no llegar a esos 3 grados, hay una página, es más bien una iniciativa también, ¿no? ¿Verdad? Pero la van a buscar en una página que es el reloj climático. No sé si alguna vez te ha tocado verlo. Que, yo en su momento apuntaba, ¿no? De que hoy nos quedan tantos años, hoy ya nos quedan menos, hoy más. Y yo decía que ya, deja de torturarte, pero de verdad, es importante, yo creo, tomarle la importancia a esta página, porque al final del día sirve como una motivación para tomar acciones, ¿no? Tomar acciones reales, porque verdaderamente que yo fíjate, escuchaba en una de las mañaneras en algún momento, Obrador dijo, ¿no? Que
compramos las refinerías porque el proceso para cambiar a energías renovables, pues es lento, ¿no? Y digo, tan lento como su forma de hablar, ¿no? A veces. Y yo digo, bueno, pues a lo mejor sí es cierto, puede ser un proceso muy lento, pero si ya es lento y todavía le sigues apostando e invirtiendo al otro bando que son las fósiles, digo, pues más lento va a ser, ¿no? O sea, y justamente dice un comentario que yo dije, o sea, si te podía perdonar en ese momento, dijiste eso y ya no te puedo perdonar. Dijo, no compramos más refinerías porque nuestros expertos en el tema se equivocaron. Se equivocaron y después de la pandemia, o sea, las energías renovables se fueron al carajo y el petróleo y todo lo demás, los fósiles, subieron. Y yo, pues sí, compa, pero eso no significa que siga estando bien, ¿sabes cómo? O sea, digo, a lo mejor el panorama sí es cierto, se volvió más difícil después de la pandemia o por otros efectos, pero eso no significa de todas formas que las cosas sigan siendo como que necesarias con los fósiles, ¿no? Digo, ahorita, yo sinceramente cuando me hablas de energías renovables, y creo que mucha gente que escucha este podcast lo va a pensar, pensamos en las energías eólicas y en las energías solares, pero no pensamos en todo el listado que te acabas de aventar ahorita, ¿no? Que de hecho yo previo a todo esto dije, ay, voy a leer un poquito más por cualquier cosa que no me vayan a agarrar desprevenido, ¿no? Y de repente veo que energías de biomasa y yo, ¿qué diablos es esto ya? ¿Qué no? Entonces, ojo, o sea, ojo gente, no nomás es renovables en el sentido solar y eólicos, hay otras formas de hacer las cosas y sobre todo yo creo que también poner la parte que nos corresponde, digo, pues no todos vamos a poder poner paneles solares en nuestras casas, ¿no? Pero quien tenga la posibilidad o los negocios que tengan la posibilidad, empezarle a apostar a estas cosas, ¿no? Que a lo mejor muchas veces la gente dice, no, pues es que es una inversión súper grande, pues sí, pero ¿qué vale más? Invertir eso o apostarle a ya perder más años, ¿no? De que nos quede como humanidad muchas veces, ¿no? Se ve drástico esa comparación, pero pues es la realidad, ¿no? O sea, cada vez estamos más cerca del punto de no retorno, ¿no? Que hay quienes dicen que ya no tenemos ese punto, ¿no? O sea, a cada quien ahora sí que lo suyo, pero sí hay quienes ya dicen, no, pues ya esto ya se fue al carajo. Sí, pero cuando dicen eso es más fácil quedarte en la comodidad, ¿no? Esas personas tóxicas que dicen, ya estamos en el punto de no retorno, ya mejor disfrutar, ya no hacer nada, son las personas que realmente nos están llevando para atrás. O sea, a esas personas no hay que escucharlas porque... Censurados y... No se trata de censurar o de cerrarles los espacios ni nada, pero tenemos que accionarnos. Hay muchas cosas por las que luchar todavía, hay muchas personas que todavía no han vivido su vida, que apenas vienen y enfrentarse a estas temperaturas, a estos huracanes y a todo lo que nos depara el cambio climático, pues es muy triste. Tenemos que encontrar esa esperanza pues para seguir luchando. Y bueno, de lo que decías ahorita, sí, lamentablemente, y a título personal también lo digo, las mañaneras se han vuelto una forma de difusión de desinformación tremenda. A veces, bueno, muchas de las cosas que se dicen ahí no tienen sustento científico, técnico o directamente son mentiras. Si revisas los datos que incluso datos generados por el mismo gobierno mexicano. Y en este sentido, en cuanto a lo que decías de que, bueno, el presidente dice que la transición energética es lenta, es un proceso lento, por eso ahorita invertimos mejor en fósiles. Eso es una falacia. O sea, México, antes de que llegara esta nueva política de no energías renovables, México ya tenía un montón de concesiones para energías renovables y de esta manera inyectar más potencia, más energía generada a través de fuentes renovables a la red. Y todos estos proyectos a partir de 2019 se pararon y fue antes de la pandemia. Entonces, ¿cómo esperas que la transición sea más rápida si tú mismo estás evitando que estos proyectos se lleven a cabo? O sea, si tú le apuestas al otro lado, claro. Claro, o sea, muchas de las personas que hablan de estos temas de cambio climático y gas y petróleo están muy firmemente convencidas de que no debemos de seguir invirtiendo en petróleo. O sea, ya a las fósiles ni un peso más, ni un centavo más. O sea, mover todo el dinero de las fósiles y empezarlo a invertir en las empresas verdes. Hay varios debates ahí sobre si es lo correcto o no. No me meteré en eso ahorita, pero efectivamente, o sea... Ahorita no, pero en unos 3 minutos tal vez. Sí.
No, fíjate que también de las cosas que se habla mucho, que digo, es bien extraño, ¿no? Porque cuando hablas acerca de Dos Bocas, ¿no? Por mencionar algún proyecto, ¿no? Creo que hay mucha gente que ni siquiera está de acuerdo, ¿no? O hablas de un proyecto fuera de las renovables, el Tren Maya, ¿no? O sea, otro proyecto en el que la gente que está alrededor no está de acuerdo, ¿no? Y llegan proyectos, yo creo que igual, también de energías renovables, y la gente muchas veces no está de acuerdo por la contaminación o por la misma desinformación, ¿no? Pero algo que ahorita mencionabas, que vale la pena retomar también, lo mencionabas antes de grabar, los estudios de evaluación de impacto social, ¿no? ¿Cómo es que los marca la ley, ¿no? ¿Cómo los exige, ¿no? ¿Tú crees que realmente con eso podamos como informar a la gente o hacer que realmente esté de acuerdo con estos proyectos? O sea, ¿crees que esa es la solución? Los estudios de impacto social. La respuesta corta es no, pero te daría la respuesta larga antes dando una pequeña introducción a esto de los estudios de impacto, porque estamos hablando de eso, pero no hemos dicho qué son. Para la ley ambiental en México y la mayoría de los países del mundo, e incluso los tratados internacionales, cualquier proyecto de desarrollo, cualquiera, llámese la construcción de un hotel, un proyecto de energía solar, un gasoducto, una nueva termoeléctrica, un tren, lo que ustedes quieran, en la ley mexicana tenemos que hacer forzosamente un estudio llamado evaluación o manifestación de impacto ambiental. En este estudio, que muchas veces se ve como un mero trámite burocrático, este estudio es para definir cómo va a ser el proyecto, dónde va a estar ubicado, qué impactos, qué riesgos va a tener al medio ambiente, a las comunidades, al agua, al suelo, a los recursos que están en ese lugar. Y esta evaluación tiene que ser tan integral que tiene que definir si el proyecto es ambientalmente viable de hacerse o no. Y la manifestación de impacto ambiental se puede definir de tres, su respuesta se define de tres formas. Se puede hacer el proyecto con condiciones o no se puede hacer el proyecto. Entonces, bajo este esquema de ley en México, todos los proyectos de desarrollo tienen que llevar forzosamente esta evaluación de impacto ambiental. Sin embargo, lo que tú mencionas, que es la evaluación de impacto social, hasta hace muy pocos años se empezó a incluir también, porque evalúas los impactos del ambiente, de las plantas, de los animales, del agua, oye, pero ¿y las comunidades que están ahí, las personas que viven ahí, o las comunidades indígenas que están en ese lugar, no tienen voz? Entonces, bajo otros tratados internacionales que México también firmó, por ejemplo el Acuerdo de Escazú, se determina que también los proyectos de este tipo, y especialmente los más grandes de los proyectos que tienen los impactos o riesgos más grandes, tienen que también llevar una evaluación de impacto social. Sin embargo, como está actualmente la ley en México, solo los proyectos relacionados a los hidrocarburos y a la generación de energía eléctrica tienen que forzosamente presentar esta evaluación de impacto social. La evaluación de impacto social, igual que la evaluación de impacto ambiental, pues evalúa los riesgos, los impactos y las medidas de mitigación que el proyecto va a tener para mitigar pues todas las cosas dañinas, potencialmente dañinas que pueda tener sobre las comunidades y sociedades y personas, ejidos que habiten o que coexistan en la zona del proyecto y de su influencia directa. Lamentablemente. Ahí viene la parte. Sí, mira, la ley mexicana en materia ambiental es de las mejores del mundo, o sea, para presumir. Justo iba a sacar esa pregunta ahorita, qué bueno que ya lo dijiste. Para presumir, o sea, México tiene de las leyes ambientales más robustas del mundo, o sea, hay cosas que mejorar, claramente, como en todo, pero tiene de las mejorcitas. O sea, solo falta aplicarlas nomás. Y lamentablemente la parte de la brecha que hay que sanar es la aplicación, la implementación, la supervisión, todo eso. Lo que viene después, ¿no? De solo escribirlo en la ley. Y en el caso de las evaluaciones de impacto social, como actualmente siguen estando acotadas a los hidrocarburos y a la energía eléctrica, pues no se hacen en todos los proyectos, que también hay otros proyectos que tienen impactos sociales tremendos, ¿no? Por ejemplo, la construcción de una presa.
Claro. donde Donde deja cambias todo. donde, ajá, o sea, no solo quitas a las personas, sino que les inundas O sea, sí. la vivienda donde vivieron sus abuelos y sus bisabuelos y su cementerio y su iglesia y Y sus tierras y con lo que todo, producen y todo, o sea, exacto, toda su entonces, vida prácticamente. toda su vida y la de su familia y antes de ellos, ¿no? Entonces dices, válgame, porque en México solo las energías y los hidrocarburos también deberían contemplar a las comunidades en otros ámbitos. Pero justamente este año, como en buenas noticias, como parte del acuerdo o tratado de Escazú que México firmó hace ya algunos años, el acuerdo de Escazú trata de la participación ciudadana, de que las personas deben estar informadas y deben de ser partícipes en la toma de decisiones de los proyectos. O sea, no nomás lo que ahorita mencionabas, no nomás de que, oye, voy a hacer este proyecto aquí en tu tierra y ahora ya no vas a poder tener vacas y ahora allá donde te ibas al fresnito, a la sombrita bien a gusto, ya no vas a poder estar ahí porque ahora va a pasar un gasoducto por ahí, ¿no? Vaya la agusticidad. Ajá, vaya la agusticidad, no. Entonces, bajo el acuerdo de Escazú, determina que es parte de nuestro derecho humano a tener un medio ambiente sano, la participación que nosotros podamos tener en esto, ¿no? O sea, también va a formar parte de este derecho humano que tenemos, poder participar, opinar y estar informados de los proyectos que se van a desarrollar. Lamentablemente, pues esto acaba de iniciar, este año apenas se ratificó. Este año se han estado haciendo algunas asambleas y mesas para ver cómo el acuerdo de Escazú se va a traducir a la legislación en México y pues todavía nos falta un camino, un trecho que recorrer antes de que lo podamos ahora sí ver aplicado a la realidad. Y bueno, contestándote la pregunta que me hacías, justamente estamos en pañales todavía en la implementación de este acuerdo, pero pues que la comunidad, que la sociedad, las personas que la conforman estén informados, adecuadamente informados, o sea, no nomás de que información a medias o información parcial, ¿no? De un solo punto de vista, sino que estén debidamente informados, que puedan participar y que su voz se escuche. Va a ser como lo decía, va a ser una parte crucial para manejar los riesgos e impactos de todos los proyectos productivos que se desarrollan. No solo las energías renovables. Sí, la participación ciudadana aquí es la clave. Y eso es lo que quiero dejar en claro aquí. Ese va a ser Ese va a ser el consejo del día y mi aportación del claro. día. Oye, yo me acuerdo mucho cuando andábamos en los proyectos, algo que a mí me gustó mucho y que aprendí y apliqué en algún momento en otros proyectos que lo aprendí de ti. Y me gustaría que con toda tu experiencia de estos 5 años, con tu superpoderosa experiencia de 5 años, que aunque no la consideres mucha, yo sí considero que para tener tan poco tiempo de haber egresado, pues realmente eres una ecóloga joven, o sea, una ecóloga que pues, va entrando al gremio, pero una ecóloga que yo creo que ha venido arrasando la vida y que te tiene buenas ideas, vaya, pues, ¿no? Yo me acuerdo que veíamos los planos, ¿no? Y desde el proyecto y decíamos, pues aquí es todo el desmonte, ¿no? Aquí se va a tumbar todo, ¿no? Y luego llegaba su permisa, Nel, aquí no se ocupa porque aquí no hay paneles, aquí no necesitamos desmontar, ¿no? Y no se desmontaba. Yo me acuerdo que de hecho en el primer proyecto que me tocó ya como que estar al frente, también me tocó, gracias a la ayuda de algunos topógrafos, de que decía, no, pues es que aquí no pasa, sí, cierto, no hay que desmontar, y no desmontábamos, ¿no? Entonces, ¿qué recomendaciones o qué les dirías tú a las generaciones nuevas, a las notas nuevas, en general, a todos los involucrados en el área ambiental? Ni siquiera voy a decir del gremio ambiental porque muchas veces también nos toca ver gente que es química, que es comunicóloga, sin ofender a nadie, ¿verdad? Pero que son de otra área totalmente distintas tomando el puesto ambiental, ¿no? Que la primera recomendación sería, ojo empresas, ¿no? Si vas a tener un departamento ambiental, pues mínimamente ten responsables. Pon un ambiental. Ajá, sí, pon un ambiental al frente, ¿no? O sea, no digo que otras personas no tengan la experiencia de miles de años, pero creo que es importante sí tener a un ambiental enfrente, ya sea biólogo, ingeniero que ambiental. tenga la teoría detrás. Ajá, sí, exacto, ¿no? Entonces, ¿qué recomendaciones les darías tú a esas personas que están en esos puestos o que son del gremio ambiental para que estos proyectos que pretenden ser de desarrollo sostenible realmente lo sean, ¿no? ¿Qué pueden aportar ellos más allá de lo que diga una MIA, un ETJ o cualquier otro instrumento ambiental? Pues mira, si la pregunta solo va acotada a las personas que trabajan en la supervisión ambiental,
mi sugerencia sería que se leyeran los estándares internacionales, porque hay algunos estándares que te definen algo que a mí me gustó mucho, que es la jerarquía de mitigación. ¿Qué es la jerarquía de mitigación aquí? Es la jerarquía de mitigación de riesgos. ¿A qué me refiero con esto? Es que cuando hay un riesgo o un impacto negativo de tu proyecto de desarrollo, lo primero que tienes que hacer es intentar evitar que exista ese riesgo, que exista ese impacto. Si no puedes evitar, hay que mitigarlo. ¿Qué es mitigar? Pues hacerlo más pequeño. O sea, si va a ser un impacto de 10 hectáreas, si lo puedo hacer a 9, es una medida de mitigación. Entonces, hacerlo más pequeño, minimizar. La otra es compensar. Si no pudiste mitigar ese riesgo, vas a tener que compensar. Si talaste 10 árboles, plantas otros 10 árboles. En teoría, ¿no? Sí, Así, ya de forma fácil. Sí. Y la última es restaurar. Si, como dice José, o sea, si desmontas tantas hectáreas para poner un parque solar y después, muchos años después, ya no vas a seguir utilizando esa área, la tienes que restaurar a su condición original. Entonces la jerarquía de mitigación se trata de evitar, minimizar, compensar y restaurar. Entonces, bajo estos pasos podemos guiarnos con la pregunta que hacías, ¿no? O sea, si tú ves en un proyecto que no vas a utilizar la totalidad del área que quieren desmontar, pues hay que evitar ese daño, ¿no? Evitar ese impacto. Lamentablemente, desde la perspectiva que planteas la pregunta, a veces un supervisor ambiental no tiene el poder, la voz, el voto para definir esas circunstancias. Y aquí es donde entra de nuevo la bendita participación ciudadana, ¿no? O sea, hay que exigir a nuestro gobierno, hay que exigir que las cosas se hagan bajo este esquema, ¿no? O sea, ya en la ley mexicana ambiental se contempla que se deben de evitar los impactos a la medida humanamente posible. Pero pues muchas veces, como simplemente lo dice de esa forma tan general, a veces las empresas no entienden a qué se refiere, ¿no? Entonces a veces es más fácil, por eso lo que dices, ¿no? Es importante tener a alguien con la base ambiental, la base teórica detrás, que pueda definir estas medidas, ¿no? Que pueda ser capaz de visualizar, oye, aquí va a haber un impacto, ¿lo puedo evitar? Sí. ¿Qué medidas tengo que tomar? Estas, ok. Y las propongo al promovente del proyecto para que este proyecto de verdad sea menos impactante. Para que las conozcan sobre todo, ¿no? Claro, pero aquí una cosa muy importante, que ya había más o menos dicho, pero pues lo vuelvo a repetir. Los proyectos de energías renovables, como tú lo dijiste, tienen impactos positivos y negativos. Si nosotros, desde que lo estamos planeando el proyecto, evaluamos estos riesgos e impactos, vamos a escoger un lugar donde estos riesgos e impactos sean menores. O sea, una de mis grandes peleas con las energías renovables, como se estaban haciendo en México, bueno, como se han estado haciendo en los últimos años en México, es que hay parques de energía solar y de energía eólica que se ubican en las zonas naturales, en los desiertos, en los matorrales, en los pastizales. Y dices, bueno, es un desierto, no hay nada, ¿no? O sea, no hay vida ahí. Sí. Pero no. O sea, hay un chorro, o sea. Al contrario, los desiertos en México son mega diversos, están llenos de especies endémicas que no hay en ninguna otra parte del planeta. O sea, son lugares únicos y que por su misma situación de escasez de agua o de dificultades ambientales, los hacen tan únicos y tan frágiles que cuando remueves el desierto para construir un parque solar, ese desierto ya no lo vas a volver a ver ni tú, ni tus hijos, ni tus nietos. O sea, ya lo destruiste para siempre, ¿no? Y cosa que comentábamos alguna vez entre las pláticas de carretera, ¿no? Yo lo pongo así, no digo, este comentario no se dijo a lo mejor, pero yo lo pongo así, ¿no? Ahorita de momento se me ocurre, ¿no? Casi es como que quiero poner un desarrollo sostenible de una energía renovable. Y yo así lo veía al principio, ¿no? Que aquí hay una selva virgen, me parece un buen lugar, ¿no? Cuando decíamos en esos viajes de carretera que hay lugares donde la sucesión
pues ecológica ya es una sucesión secundaria, ¿no? Que quiere decir que ya es un ecosistema donde ya hubo un impacto previo, ya no hay, pues digamos, estos lugares tan vírgenes en cuestiones de vegetación o fauna, ¿no? Que ya tienen algún impacto y que, digo, volver a poner un proyecto de esa índole, digo, va a generar obviamente impactos y también hay que considerarlos, pero tampoco es tan impactante porque ya está en una secuencia donde no es la original, pues no, o sea, yo creo que sería importante, ¿no? Retomar eso, ¿no? Para las personas que a lo mejor nos escuchen de las grandes industrias, que ojalá nos escucharan, ¿no? Que consideren eso, ¿no? O sea, lugares que ya están impactados, ¿no? Lugares donde está todo nuevo, ¿no? O sea, a mí me da mucho coraje de repente que dices tú, no sé, está un proyecto X y a unos kilómetros estaba un lugar súper impactado, no, aquí. Que también eso tiene que ver muchas veces con que la gente no quiere vender sus tierras o otras cosas, ¿no? Sí, claramente está influenciado por el factor económico. O sea, lamentablemente lo que tú dices es algo que ya había notado también. A las personas, lamentablemente la forma en la que la sociedad más bien ve o ahora sí que valora las áreas naturales es, ¿me dan dinero o no me dan dinero? ¿Un bosque le da dinero al ejidatario o no le da dinero? No, Claro. pues si no lo puede talar, si no puede cazar, pues no le va a dar dinero, ¿no? Entonces, ¿qué le conviene más a ese ejidatario? ¿Vender el bosque para que lo tumben y hagan un parque solar? ¿O seguir con el bosque que no le está dando dinero? Pues claro, el ejidatario se define por la situación económica. Y aquí es donde debe de entrar la responsabilidad de los gobiernos y de las empresas. O sea, principalmente el gobierno en su fase de ente regulador, él es el que debería definir, oye, pero ¿por qué quieres hacer un parque solar en un área natural? ¿Por qué quieres tumbar un desierto cuando aquí hay X cantidad de hectáreas de campos agrícolas abandonados? Como Listos por para ejemplo en la costa ti. de Hermosillo. Aquí hay un montón de hectáreas de granjas agrícolas que ya no están produciendo, que se quedaron totalmente secas porque ya no hay agua y bueno, ¿por qué me quieres talar el desierto? Sí, exacto. Entonces, lamentablemente estas decisiones se están tomando desde la perspectiva económica y no desde la perspectiva sustentable. Y aquí algo que yo siempre les digo a mis amigos, no se trata de defender a los animalitos y a las plantitas. O sea, el que no querramos los ecólogos o los ambientalistas que se tire el desierto o que se tire la selva o que se tire el bosque o tal, no se trata de que, ay, pobrecito el oso, pobrecito el árbol, pobrecito el animalito, no se trata de eso, se trata de asegurar nuestra propia subsistencia como humanos. O sea, al talar el desierto, al talar el bosque, estamos aumentando los riesgos De ya no que existir. los riesgos de nuestra sociedad. ¿Por qué? Porque al desmontar estás aumentando las emisiones de gases de efecto invernadero, estás provocando una mayor crisis de biodiversidad, estás contribuyendo a la extinción de especies. O sea, al final hay que hacer una palabrita que le gusta mucho a los ecólogos, ¿no? Que es el trade-off. Definir qué es mejor, ¿no? Hacer un balance entre qué vas a ganar y qué vas a perder en cada una de las cosas. Y como digo de nuevo, o sea, el gobierno debe ser el ente regulador que defina, oye, aquí no vas a hacer un parque solar, mejor hazlo acá. Pero pues para que el gobierno funcione, necesitamos que la gente lo empuje. Y ahí es donde es necesaria la participación ciudadana. Y te quiero traer a la mesa un ejemplo, sí, un ejemplo muy reciente y que nos pega directamente es el parque solar que están construyendo en Puerto Peñasco. Ay, no hablemos de ese parque, qué horrible situación. No, Traigo a la mesa ya. es el ejemplo excelente porque, primero, se vende como una gran solución y realmente gran solución. O sea, y súper orgullosos, ¿no? Porque vamos a hacer el parque más grande. Más grande, claro. O sea, y lo ves así, simplemente lo escuchas así y dices, bueno, claro, suena muy lógico. Es un parque solar en Sonora, en el desierto. O sea, y grandísimo, claro, tiene todo el sentido del mundo. Y si tú solamente lo ves así, das la razón. Sí, claro. Pero hay que ver más allá. O sea, las tierras donde se está poniendo el parque solar, donde ya se está construyendo el parque solar, eran de los últimos relictos de hábitat del berrendo sonorense, que es una especie de berrendo, de un animalito que parece ahí entre cabra y venado. Una fusión que Dios no supo definir. Sí, sí, hay un animalillo que solo habita en esas partes de Sonora y en
una pequeña manada en Arizona y resulta que les pusieron el cerco del parque solar a los berrendos y ya no viven ahí. Entonces, oye, pues te vas a acabar esta especie que de por sí ya era súper frágil, que de por sí ya tenía muy poquito avance reproductivo, que hay esfuerzos internacionales entre Sonora y Arizona, entre las sedes, entre la Universidad de Arizona para Medio mundo está para ahí, de hecho. reproducir al berrendo, y tú vienes y le pones un parque solar en su hábitat. Oye, pues no. Sí, tampoco no chingues. O sea, no, claro, estamos muy a favor de que se sigan haciendo los parques solares en Sonora. Tenemos mucho sol, claro, que se hagan, pero que se hagan bien, que se hagan en un lugar adecuado, que se planeen realmente y que se planeen en conjunto con las comunidades. Porque otra vez lo que tú dices, no se trata de convencer a las personas de que es lo bueno, se trata de realmente incentivarlas de una forma en que digan, oye, me va a dejar beneficios, va a ser ganar, ganar. Todos Y otro ejemplo, los eólicos en Oaxaca. Se escucha mucho, es una zona totalmente con una potencial eólico enorme. vientos Enorme. cabrones por allá. Pero ha causado una cantidad de problemáticas sociales tremendas, porque de repente de que al vecino le llegó la compañía y le dijo, oye, aquí te podemos poner un aerogenerador, que es la turbina que genera el aire, los abanicos esos. Y de repente le pagan unas miles de dólares al año por la renta de su terreno donde está el aerogenerador, y a su vecino no le tocó nada. Pero a su vecino le da la sombra, a su vecino le llegan los pájaros muertos, a su vecino Le llega todo lo malo. le construyeron y le llega todo el polvo, toda la basura. Entonces el vecino se queda, oye, ¿qué onda? O sea, me estoy quedando con todo lo malo y no me tocó nada de lo bueno. Entonces estos proyectos, como todos los megaproyectos, desde mi punto de vista, se deben de gestionar y manejar en conjunto con las comunidades. Y la evaluación de impacto social, que ahorita ya mencionamos, debería ser una obligación y debería venir en conjunto de forma integral con la evaluación de impacto ambiental. ¿Por qué? Porque como cualquier ecólogo te diría, la sociedad es parte del medio ambiente. Claro. O sea, nosotros somos también parte del ecosistema. Que mucha gente, bueno, o por lo menos yo he visto muchas personas, de repente lo dices y es como, humanos, naturaleza. Aparte. Ajá, o sea, siempre como que, digo, incluso en su momento cuando dices ecosistemas urbanos, ¿no? O sea, eso no existe, ¿no? O sea, nosotros somos ciudades, no tenemos nada que ver, Nada que ver. con todo lo que nos rodea la naturaleza, ¿no? Sí. Entonces sí importante, o sea, volvernos a meter en la ecuación, porque muchas veces decimos, los humanos, ¿no? Y no, o sea, al final del día nosotros somos un animal más. Somos un animal más de este ecosistema y de este mundo tan diverso. Exactamente. Y ahora que lo dices, yo creo que el problema, o sea, la causa raíz de los problemas y problemáticas ambientales que tenemos, o sea, la crisis global de biodiversidad, de pérdida de especies, de extinción, de contaminación, de cambio climático, de todo eso, es precisamente lo que acabas de mencionar. Esa visión de una dualidad diferenciada entre el ser humano y la naturaleza, que nos vemos ajenos a la naturaleza, la vemos como un ser, un objeto que hay que poseer, dominar y someter. Conquistar, someter, y lo vemos en la literatura, ¿no? La naturaleza agreste, la incivilización, el otro, ¿no? A la que hay que dominar, la madre naturaleza desbocada y todo. Entonces, desde ahí, desde esa visión dualista del ser humano separado de la naturaleza, yo pienso que es desde donde parte la raíz de todos nuestros problemas. Porque si no viéramos a la naturaleza como un ente separado de nosotros, sabríamos que cada vez que talamos un árbol, que cada vez que matamos una serpiente, que cada vez que emitimos un montón de gases a la atmósfera, pues no le estamos haciendo daño al árbol, ni a la serpiente, ni al aire, nos estamos haciendo daño solos. O sea, es casi, fíjate, ¿qué fue? Hace como 3 días me pasaron una foto de 3 cascabeles sin cabeza, ¿no? Hubo un incendio y por alguna razón mágicamente aparecieron 3 cascabeles sin cabeza en el incendio, ¿no? Y yo así, o sea, cuando me mandan la foto, yo con ganas de decirles, hay que hacer un videíto así donde cada vez que talen un árbol o cada vez que le mochen una cabeza así como, ¡tras! Como ahora así como en Avengers, ¿no? Que se hace polvito, desaparecerte un dedo, ¿no? Como para que la gente visualice justamente lo que acabas de decir, ¿no? O sea, cada vez que nosotros le pegamos a la madre de la naturaleza es un jodazo para nosotros, ¿sabes? Claro, y mira, te voy a traer un ejemplo que a mí me encanta de un libro
de Paul Ehrlich, que se llama Extinción. Es una analogía muy bonita, bueno, muy fácil de entender. Pues mira, vas tú al aeropuerto, vas a tomar tu vuelo en avión, entonces ya te vas a subir al avión y ves que hay un trabajador de la aerolínea que con un destornillador le está quitando una tuerca al avión, que te vas a subir, ya estás ahí con tu maleta a punto de subirte al avión y ves que le quita una tuerca del ala y tú dices, Dios mío, yo no me voy a subir a ese avión que le acaban de quitar una tuerca. Y vas con el amigo y le dices, oye, ¿qué estás haciéndole al avión al que me voy a subir? Ah, dice, todos los días le quito 1 o 2 tuercas y nunca ha pasado nada, nunca se ha caído este avión. La bestia. Entonces te quedas tú, ¿me subo a este avión o no me subo a este avión? Entonces aquí la analogía es, cada vez que se está extinguiendo un animalillo, una plantita, cada golpe que golpe que le estamos dando a la naturaleza es una tuerca que le estamos quitando al avión donde vamos todos subidos. O sea, vamos arriba del avión y le vas quitando tuercas. ¿Te subes a ese avión? ¿Confías en ese avión? ¿En qué momento va a colapsar el avión? ¿Cuál va a ser la tuerca que le quite, que va a terminar en la desgracia, ¿no? Y eso es lo que estamos haciendo con los ecosistemas. Se extingue una rana, bueno, no importa. Se extingue un árbol, bueno, ¿qué más da? Se extingue una mariposa, ni la hacía en este mundo. Se extingue el panda, el tigre, hay más en los zoológicos. Pero vamos a quitar una tuerca o varias tuercas y este avión se va a ir para abajo. Entonces, eso es a lo que yo quiero llegar cuando les digo, los ecólogas, no estamos aquí de que no maten a los animales, no talen los árboles, pobrecitos, ¿quiere alguien pensar en los animalitos del bosque? No, estamos pensando en nosotros, en nuestra propia supervivencia. Claro. Cada vez que matas una cascabel, cada vez que talas un árbol, cada vez que matas un bicho, cada vez que siembras es una tuerca que le estás quitando a tu avión. Entonces, pues ahora sí que reafirmo, hay que participar, hay que empujar. El gobierno nos está demostrando que no quiere ir en la dirección adecuada, se está yendo totalmente en el sentido contrario y es nuestra obligación. Pues lo podemos ver como una obligación o lo podemos ver como una defensa. Pues sí. Es nuestra forma de defendernos, porque si nosotros no nos defendemos, el gobierno no lo va a hacer por nosotros. Nos está demostrando eso. Definitivamente no está apostando por nosotros. Oye, Mirza, y ya para cerrar ahora sí que este tema, que como siempre que casi no hablamos tanto, pero... Oye, no, deja tú, como siempre digo, ¿no? O sea, es justamente en el episodio pasado, el tema era turismo de naturaleza, sí. ¿no? Pero, o sea, era un tema así chiquito, pero pum, de repente se abre y abre otros temas, ¿no? Sí. Entonces, igual aquí, si se dan cuenta, o sea, el tema es energías renovables, pero una cosa te lleva a otra, ¿no? Y eso es lo padre, eso es lo que, pues yo quiero con este podcast, ¿no? Que al final del día se hable de muchas cosas con el enfoque de a lo mejor, pero que salen muchas cosas porque esta analogía que nos das del avión, yo nunca la había escuchado y sinceramente hasta se me antoja hacer una imagen y subirla mañana así a la página porque, o sea, te quedas pensando, bestia, o sea, no mames, o sea, comparado con eso sí está cabrón. Pues eso es lo que está pasando. Es la mejor analogía, yo creo, definitivamente. ¿No? Pero bueno, para cerrar, yo te tengo dos preguntas de cierre. Una, si te dieran a escoger entre la energía solar y la energía eólica, ¿a cuál apostarías tú? ¿A cuál de las dos? No puedo escoger una, porque como te decía, bueno, qué bueno que lo dices ahorita y qué lástima que es ya para cerrar, porque es necesario entender que, aunque ya les dije que yo creo firmemente que las energías renovables serán la solución, o más bien son la solución o parte de la solución, no se pueden ver como aislados de que solo solar o solo eólica. No puedes decirlo así, porque va a haber lugares donde vas a poder poner un chorro de paneles solares y donde no vas a poder poner ninguno, y va a haber lugares donde puedas poner un montón de abanicos y otro donde no puedas poner ninguno. Entonces es necesario, como dije ahorita, ¿no? Un manejo integral, entendiendo las condiciones ambientales y sociales en las que se van a desarrollar los proyectos y entendiendo, evaluando cuál va a ser la mejor opción, la que tenga menos
menos contras y más pros. Entonces, si en Tamaulipas, si en Oaxaca, lo que va son los aerogeneradores, porque hay mucho potencial eólico, hay que ver la forma más sustentable, con menos contras y con más beneficios de ponerlos. Si en Sonora lo que va es lo solar, pues que sea lo solar. Claro. Si lo que va en Baja California es la energía geotérmica, que sea geotérmica, ¿no? Apostándole a cada lugar lo que tenga. Y otra parte muy importante de entender de la transición energética es que no vamos a poder cerrar o apagar las plantas generadoras de energías fósiles. O sea, no va a ser de que de un día para otro ¡pum!, se apagan, ¿no? Sino que va necesariamente que haber algunas plantas todavía de gas o de carbón, bueno, de preferencia de carbón no, porque es de los más contaminantes, ¿no? Pero va a tener que haber como parte de esta transición plantas de energías fósiles no tan sucias, pero van a ser necesarias también. O sea, aparte de entender este manejo integral del sector energético, es entender que no solo va a ser o solar, o solo eólica, o solo de esta, o solo de la otra, sino entender los potenciales de cada lugar. Ahora sí que depende del lugar, depende de la especie, como le gusta decir a los biólogos. Bueno, excelente. Y la última, fíjate, esa es una pregunta que hace poquito, justo volví a la UES por unos materiales que tenía de mi tesis no concluida, y llegó a una clase de ecología humana con la maestra Marta Coronado, un saludo para la profe Marta, y dice en la clase, ¿le podemos dar un valor a los recursos naturales? ¿Un valor? Ajá, o sea, podemos decir, este árbol vale tanto, o sea, yo lo quito y con 10 lo recupero, con tantos mil pesos lo recupero. ¿Tú crees que hay una forma de asignarle un valor a los recursos naturales? Un valor económico es muy complejo. Es muy complejo darle un valor económico, y si nos vamos así a la parte más filosófica, la respuesta sería no. Pero si nos vamos a la parte, ahora sí que física, a la parte real, a la parte tangible del asunto, es una herramienta muy útil para valorizar esto justo que te estoy platicando, que es la gestión de los riesgos y los impactos. O sea, lamentablemente personalmente, si yo te lo digo de forma filosófica, no. O sea, no puede tener un valor el aire que respiras, no puede tener un valor el agua que tomas, el hecho de que puedas alimentarte con productos que no te vayan a generar cáncer. Orgánicos. O sea, eso no puede tener un valor, pues tu vida no puede tener un valor. Pero lamentablemente en la sociedad en la que estamos, a todo se le debe de definir un valor económico, porque así es la forma en la que funciona. Pues o sea, no solo funciona, sino que es más fácil de vislumbrar para las personas que hacen las cuentas, ¿no? Que llevan las finanzas, que llevan los números. Entonces, incluso hasta tu vida tiene un valor, ¿no? Tú vas al seguro de vida y... ¿Cuánto valgo, no? ¿Cuánto valgo? Menos que una casa. Ay, demonios. Bueno, está ¿Cuánto vale mi rodilla que todavía no rechina? Entonces, sí, lamentablemente, o sea, éticamente es muy difícil ponerle, filosóficamente es muy difícil ponerle un valor monetario a esas cosas que sí. En el sentido más romántico pues no deberían tenerlo. Son invaluables. Pero es una herramienta muy útil cuando se trata de manejar y gestionar los riesgos y los impactos de los proyectos. Es una herramienta que sigue puliéndose, o sea, hay muchas formas de darle ese valor. Claro, de encontrar y asignarle ese valor, pero pues es una herramienta útil por ahora. Qué bueno que lo explicas tú, porque fíjate, en ese momento me dice la profe Marta, a ver, tú José, que ya saliste al mundo, que ya haces esto, y me dice, ¿le podemos? Y yo de que no. O sea, yo en mi mente daba un contesta no y me omití la respuesta, porque justamente yo creo que muchas veces, pues nosotros como del gremio ambiental decimos no, ¿verdad? Pero creo que hay que extender la idea que tú acabas de darnos, o sea, le tenemos que dar un valor, pero tenemos que usar como lo que acabas de decir, una herramienta y una herramienta bien utilizada, porque si no, pues entonces sí vamos a estar amolados, ¿no? Exactamente, una herramienta bien utilizada, porque a veces ves unos documentos que suben que 2 pesitos acá. 2 pesos al árbol centenario al árbol que está en peligro de extinción, que no se va a poder reproducir. Exactamente, y le pones un valor de 2 pesos cuando ni siquiera en el invernadero cuestan eso, ¿no? Entonces, como todo, las evaluaciones de impactos siguen
mejorándose, siguen puliéndose y como parte de mi perspectiva, de hecho yo formo parte de la Academia de Mexicana de Impacto Ambiental. Uno de nuestros objetivos es que la evaluación de impacto ambiental y social no se vea como un mero trámite burocrático, ¿no? Sino que realmente sea la herramienta que te ayude a definir cómo llevar los proyectos de desarrollo hacia un desarrollo verdaderamente sostenible. O sea, que los impactos negativos sean lo mínimo, los menos, y que si hay, que se compensen o que se restauren, y que los impactos positivos se potencialicen y que se tomen en cuenta a las comunidades, a las sociedades, y que no estemos ahora sí que quitándole más tuercas al avión en el que vamos, ¿no? Ay, no, porque ya, oye, este avioncito ya siento que está todo con turbulencias muy cabronas, ¿eh? No, pero el chiste es que no nos rindamos. limitamos, claro. Así es. Hay muchas cosas que hacer, queda poco tiempo. Las personas que están muy metidas en esto a veces sufren de lo que se llama ecoansiedad. Uy, un tema... Otro tema que deberías platicar. Otro tema muy bueno, ¿eh? Pero, válgame, tenemos que ser más, tenemos que presionar. Y ahorita cuando mencionabas lo de la política y eso, como que da un poco de temor, ¿no? Hablar de política, especialmente en estos temas, pero es muy importante entender que tenemos que participar en la política por defensa propia. Claro. O sea, tenemos, especialmente nosotros jóvenes, bueno, yo todavía me incluía, los jóvenes, los jóvenes tenemos que participar en política por defensa propia. O sea, no es por de que el partido verde, el partido azul, el partido... No es ponerse ninguna cachucha ni nada. No, o sea, se trata de exigirles que hagan las cosas como se deben de hacer. Presionarlos, no dejarlos en paz hasta que hagan las cosas por las cuales les estamos pagando. Por las cuales están ahí al frente. Exactamente. Entonces, participación. Participen, gente. Si ven un proyecto, exíjanle a la autoridad que les enseñe cómo hace el proyecto, exíjanle a la autoridad que haga cumplir las leyes en ese proyecto, que los incluyan si es que están en el área de influencia directa. Y pues eso, hay que informarnos, hay que participar, no hay que dejarnos. Hay que estar presentes, ahora sí que en esos desarrollos, tanto de megaproyectos como de microproyectos, todos podemos participar, ¿no? Claro ejemplo aquí está en Hermosillo el activismo social y cómo también ha tenido mucha influencia en muchas de las normativas o leyes que han salido últimamente para la misma ciudad, ya ni siquiera hablando del país, para el mismo Hermosillo como tal. Exacto. Pues muy bien, Mirza, muchas gracias por estar aquí el día de hoy, por estas pláticas tan ricas que ya tenía mucho esperándose, ya mucho mucho tiempo prometida, pero nomás no se lograba. Comentarles que justamente ahorita lo que dijiste de la legislación ambiental, espero yo, en unos 2-3 capítulos más vamos a tener al ingeniero ambiental Omar Arbizu hablando de legislación ambiental, todo un político en ese tema, el ingeniero, entonces ahí vamos a estar hablando también un poquito de eso y pues ojalá que sea el primero de muchos capítulos en el que nos acompañes. La neta, hay un chorro de qué hablar. Sí, hay mucho de qué hablar de estos temas. Bueno, sin más, nos despedimos, muchas gracias por estar hoy nuevamente aquí y pues a todos decirles que gracias por estarnos escuchando, ya vamos por el quinto capítulo, el quinto capítulo de la segunda temporada y ahora sí que llevamos continuidad, ahora sí hemos estado uno tras otro, ya hay que seguirle así y si les interesa participar, pues nomás mandar un mensajito, la neta aquí no discriminamos a nadie, aceptamos todo y todos los temas, la neta aquí lo que nos gusta es platicar. Exacto. Ahorita estamos con un cafecito, digo, podría ser una chela, pero eso después. Sí. Ay, no, eso después cuando hay una oficina o un estudio donde sí grabar, ya con más tranquilidad. Pues bueno, Mirza, ¿algo que más quieras agregar? ¿Algo más? No, yo creo que es todo. Muchas gracias por tenerme de invitada. Muy bien, pues no se diga más. Esto fue un episodio más de Ecólogo en Acción. Nos vemos en la siguiente. Chao. Chao.